Nos quedamos en esta parte, ¿no? Con los coronavirus y particularmente con COVID-19, que es lo que estábamos viendo, ¿cierto? Profesora, ya no se ve su presentación. Ah, ok. Ay, maldito de esto. ¿Ahí estamos? Sí. Ok, espérenme, porque no sé por qué. ¿Ahí se sigue viendo? Sí. Ok, bueno. Pausa hasta que vuelva a la ventana compartida. Espérenme porque algo aquí me está diciendo, ¿ok? ¿Sí están viendo eso? Sí. Sí. Ok. Espérenme porque ahora yo no me puedo mover en la presentación. Ok, ahí está. Bueno, entonces nos quedamos la vez pasada, déjenme ver cuántos hay, porque a veces en eso pierdo el asunto este. Ay, 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 ay. Aquí están. Ya están la mayoría. Ajá. Y ¿siguen viendo mi presentación o ya no? Presentación. Ya ni yo la veo. Ahí está. Déjenme ver. Bueno, lo voy a poner ahí la ven, ¿no? ¿Cierto? Ven mi pantalla. Sí. ¿Y todos los chicos guapos que tengo en la pantalla también los ven? Ja, ja, ja. No. Eso fue una broma. Eso no los tendría. Bueno, a ver, chavos, entonces nos quedamos en la parte viendo lo de coronavirus, lo que estuve evitando lo inevitable y la COVID-19, ¿no? Y yo les estaba comentando de este comportamiento bipartita que es muy importante. Entonces, tenemos primero toda la fase viral, que pues la fase viral dura más o menos una semana. Realmente se considera que a las 2 semanas el virus ya está en franco declive en la mayoría de las personas. Llega a haber, obviamente, situaciones por ahí, tal vez ustedes si han leído un poco, porque si han leído un poco de esto, porque veo que no leen tanta virología, se habla de estados de persistencia. En realidad, el virus hasta ahorita no se ha demostrado que sea un virus persistente. La persistencia en virus de RNA es muy poco, o se ha observado muy poco. A ver, díganme de algún virus de RNA que ustedes sepan que establece persistencia. Ya hemos mencionado por lo menos uno a lo largo de las familias virales. ¿Cuál es? ¿Alguien lo recuerda o nadie lo recuerda? Que dijimos que se queda en un estado crónico y a lo largo de muchos años puede causar problemas. ¿Herpes? Ese es DNA. Estamos hablando de varicela zoster. Varicela zoster es también un herpes, es también DNA. ¿No? Hepatitis C, dentro de la familia Flaviviridae. Es el único virus de RNA que se sabe que puede establecer persistencia. Fuera de ahí, no hay virus de RNA como tal, que se mantengan como RNA, que sepamos que establecen persistencia. Todos son enfermedades agudas, incluido este virus con el que estamos lidiando ahorita. Entonces vamos a tener esta fase viral aguda, que va a durar varios días, arriba de la semana, y después dijimos, tenemos la parte que ya corresponde a lo que el virus hace. El virus va a generar un daño, va a activar, a afectar varios de nuestros sistemas. Entonces, en una segunda fase, esa respuesta descontrolada que el virus está induciendo va a generar esa fase hiperinflamatoria, una tormenta de citocinas e, importantemente, una trombosis muy profunda. Ajá. Incluso se conoce por ahí como una inmunotrombosis o una inflamación con trombosis, una cosa así. Y es cuando vemos la fase ya bastante grave, ¿no? Entonces, esto realmente puede ir con síntomas respiratorios o no. Hay personas que los síntomas respiratorios no son notorios, hay personas que simplemente pierden el olfato, pierden el gusto, unas nada más van a tener dolor de cabeza y dolor retroocular, unos van a sentir cansancio extremo. O sea, eso de que digan que es una enfermedad respiratoria, no necesariamente. Y creo que eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando se enfrentan a un caso ahorita.
en una época en la que, sobre todo en estos momentos que estamos en el golpe más duro de la pandemia, casi cualquier cosa, lo primero a descartar, cualquier síntoma relacionado sería esto. Entonces, tenemos que considerar que la fisiopatología es bipartita. Entonces, y que pues esta va a ser una enfermedad aguda. ¿Qué daños genera? Es un virus que realmente está generando daño en muchísimos órganos. Puede ir desde síntomas muy leves, la astenia, la dinamia, la congestión nasal, incluso hay personas que manifiestan que tienen problemas para tragar, dado el nivel de afectación que tiene. Esto acabó siendo una figura muy temprano que hicimos en un libro, en el libro de inmunología translacional, y contribuimos con esta pequeña figura nada más. El capítulo no lo escribimos nosotros, pero bueno, aquí tenemos esta figura, uno de mis doctorados y yo, ¿no? Síntomas graves, pues tienen tos seca, fiebre, disnea, puede haber saturaciones bajas, puede haber manifestaciones dermatológicas, pero realmente estamos observando efectos en diferentes órganos. Falla renal en casos graves, afectación renal también ligera en algunos casos no graves. Hay con mucha frecuencia compromiso ocular que puede ir de epifora a realmente no recuerdo, daños de conjuntivitis. Pueden haber unas conjuntivitis tremendas, unos problemas, y esto también es parte de la secuela de lo que ahora se empieza a conocer como síndrome post-COVID. El COVID no acaba con la infección, lleva meses realmente y todavía no sabemos, porque apenas llevamos un año en la pandemia, cuánto tiempo pueden quedarse las secuelas. Puede haber a nivel también de hígado, daños en la proteína C reactiva. Vamos a observar altos niveles de ferritina que están indicando una inflamación muy grave. Puede haber falla hepática, pero también puede haber falla pancreática, puede haber pancreatitis, daño a los islotes, inducción de diabetes. Vemos diabetes por dos causas en las personas con COVID. Una, secundaria bueno, la inflamación y los corticosteroides que en las personas que están hospitalizadas pueden inducir una diabetes transitoria, y los daños indirectos, ya sea por el virus o por la respuesta que se produce ante el virus, puede inducir daño pancreático que derive en una diabetes tipo 1. Y eso fue un tema que ya no pusimos en los seminarios, pero hay varios virus también relacionados con diabetes, con que comience la diabetes. Ese es otro punto, no solamente hay varios más. En la parte intestinal puede haber una forma aguda. Hay personas que cursan el cuadro simplemente con un cuadro diarreico. No es para confiarse, se dice que es de los más leves, pero personas con cuadro diarreico pueden terminar en la parte final de la infección con problemas como hipertensión y otros problemas importantes, aumento de algunos triglicéridos. O sea, son diversos los daños que puede causar esta infección. A nivel de corazón, pues hay una inflamación, puede haber una inflamación importante, puede haber daño del ventrículo derecho. Esto directamente, tenemos que pensar que indirectamente el hecho de no poder respirar va a hacer trabajar al corazón muchísimo más y puede llegar a haber infartos o problemas cardíacos muy, muy serios. Y esto, como diría el doctor César Hugo, no solamente es en la gente vieja, en la gente con comorbilidades. El 30% actualmente de la gente que está falleciendo es gente joven. Es que hay gente en terapia intensiva en sus 20, 30, entonces no es para confiarse. También, pues puede haber, obviamente ya sabemos todo el daño pulmonar, que creo que es de lo que más se ha hablado, una disminución en la saturación de oxígeno, daños, formación de membranas hialinas que se ven normalmente en afecciones en neonatos, pero se están viendo en estos casos, se han visto también ya en otras afectaciones por coronavirus, y una trombosis pulmonar profunda, que fue algo que reportaron tempranamente. Estamos hablando febrero, marzo, los italianos cuando empezaron a ver las altas mortalidades. Y pues obviamente neumonías secundarias, una vez que se rompe, van a estar los neumocitos tipo 2 que se encuentran en los alvéolos dañados. Esa membrana hialina se forma por el proceso inflamatorio y se van a formar trombos en los pulmones, y pues finalmente esto puede llevar a la muerte, ¿no? Por
pues básicamente se llenan los alvéolos, no pueden respirar y hay pues un tipo de asfixia, ¿no? El hecho que no llegue el oxígeno a los órganos pues va a causar una falla multiorgánica que al final de cuentas pues nos va a meter en gravísimos problemas. O sea, realmente cuando hay fallas multiorgánicas pues no sabemos con qué daño pueda quedar la persona. A nivel de sistema nervioso, pues puede haber el periférico, la pérdida de olfato. De hecho, por ahí también se habla que, y ya lo habíamos visto en mecanismos de diseminación, la vía olfatoria es una vía de entrada para los virus hacia el cerebro, por lo menos está bien documentado para herpes. Se sabe a nivel experimental para poliovirus y pues para los coronavirus ya se sabía para otros coronavirus. Este es uno más para el que se confirma que pueda ser un mecanismo de entrada. Y a nivel del sistema nervioso central, pues hay en el cuadro agudo, desde la confusión, puede haber infartos cerebrales, derrames cerebrales, dado los procesos trombóticos que pues al final van a derivar en algo ligeramente parecido a un proceso hemorrágico. Va a haber inflamación en los casos graves. En las secuelas pues se reporta algo que le dicen la niebla cerebral, pérdida de memoria, afectaciones de todo tipo a nivel. Entonces, de verdad es algo que no quieren adquirir ni que sus familiares adquieran. Entonces vamos a tener esto bipartita, la infección viral, esto es una línea de tiempo, en realidad no se nota, pero es una línea de tiempo. La infección por el virus, que sería el primer evento que desata todo esto, y luego la inflamación grave y la trombosis que desataría toda la segunda parte del cuadro. Esto pues ya está un poquito off, un poquito fuera, porque fue inicialmente hace unos meses como se empezó el tratamiento. Remdesivir, que es un fármaco que se utiliza para ébola, lo mencionamos en algún momento. Esta mezcla, todo esto fue parte de un protocolo que se llama el protocolo Solidaridad, en el que participaron varios países, incluidos México, para probar rápidamente algunos tratamientos. No hay un tratamiento antiviral hasta ahorita, seguimos en lo mismo. Hace una semana salió un posible buen antiviral, pero pues apenas está en fase 2, tardaremos por lo menos de aquí a marzo en verlo. Sería genial contar con un antiviral, pero no lo tenemos. En algunos pacientes funcionó el interferón beta. Por ahí se habla que parte del cuadro grave de COVID tiene que ver con la activación de ciertos anticuerpos autorreactivos, entre ellos anticuerpos contra interferón, eso en pacientes graves. No sabemos en pacientes leves cómo pudieran ser estas cosas. Hidroxicloroquina quedó completamente ya fuera del tratamiento porque uno de los efectos secundarios es sobre el corazón. Y si estamos viendo afectaciones a corazón de por sí con la infección y le metemos hidroxicloroquina, pues por lo menos es de una persona que falleció en este proceso. Se administran antiinflamatorios y antitrombóticos. Inicialmente se pensó mucho en la anti-L6, no recuerdo ahorita cuál es el nombre comercial que se usa. Desafortunadamente no tuvo todos los buenos efectos que se esperaban, muy caro. Además, los anticuerpos monoclonales son carísimos. Por eso fue lo que las administraron al presidente Trump. Estos anti-L6, pues, por lo menos sé de alguien dos personas que se salvaron con esto. Ajá. Y pues los corticosteroides, pero esos se administran solamente en hospital, porque pues solamente un médico tiene que dar seguimiento, tienen muchísimos efectos secundarios y no son para administrarse en casa, porque la gente cuando salió que pudiera tener ciertos efectos, salieron corriendo a comprarlos y no es algo que uno pueda administrar en casa. Ajá. A veces lo que les administran en casa es dexametasona en ciertos pacientes para evitar la parte pulmonar que se agrave, pero eso lo tiene que hacer y supervisar un médico. Y algo que sí, ya es parte del protocolo del tratamiento de un COVID relativamente grave, es administrar heparina de bajo peso molecular para evitar los estados trombóticos que van a acabar generando gran parte del daño, y pues eso va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Y pues, ¿qué es lo que contamos para la detección y todo de este virus? Pues inicialmente solo teníamos la RT-PCR que detecta directamente al virus, el genoma viral. En este momento hablamos que se podría detectar antígeno viral desarrollando anticuerpos específicos. Las pruebas llegaron al mundo hace no mucho. De hecho, en México se están aplicando las pruebas rápidas que hacen en los kioscos de Ciudad de México. Son pruebas tipo embarazo que tienen antígenos
antígenos virales. Entonces, de esa manera se puede identificar una infección en activo de manera inmediata. Claro, tienen menos sensibilidad que la RT-PCR, pero pues son de cierta ayuda. Y pues la detección de anticuerpos ya cuando pasó mucho más tiempo y detectar IgMs y IgGs. Recordemos la peculiaridad que en esta infección no todos los infectados van a desarrollar anticuerpos. De hecho, todavía no se entiende, bueno, no anticuerpos detectables hasta ahorita con las pruebas con las que disponemos. En muchos pacientes no se están identificando, aunque hayan tenido cuadros más o menos serios. Hay pacientes que por alguna razón no están desarrollando anticuerpos. Entonces, COVID-19 lleva una afectación realmente a nivel, digamos, multisistémico, no es una que se restrinja como al principio y como a lo mejor muchos todavía siguen teniendo la idea, una infección que afecte solamente vías respiratorias, sino al contrario, puede afectar muchísimos sistemas. Y bueno, esto es uno de los seguimientos, han salido más, pero este seguimiento nos da la idea de que también pues el virus hace una fase virémica, porque también la podemos encontrar en varios pacientes en suero. Estos son días después de que comienzan los síntomas y pues lo vamos a ver por diferentes, ¿cómo se llaman? Diferentes especímenes. Desde, pues obviamente estos son los exudados nasofaringeos, los SWAPs, que vemos a lo largo de varios días se va detectando. Recordemos que el seguir detectando el genoma viral en una muestra de estas no necesariamente significa que el virus esté infeccioso. El RNA va a permanecer por largo tiempo, aparentemente hasta que la célula decae, se elimina, y pues eso nos permite, a veces hay pacientes que reportan que hasta casi 45 o 60 días se puede seguir detectando el RNA viral. Pero bueno, aquí vemos en esputo, en el caso de los pacientes más graves, también se puede detectar casi al mismo nivel que se detecta en el exudado nasofaríngeo. Recordemos que también para que se detecte en exudado tiene que ser una buena toma de muestras, lo cual no todos saben hacer. Un espécimen que también es valioso y en el que se detecta frecuentemente, las enfermedades respiratorias en consecuencia casi siempre van a tener o van a salir el virus en heces, y pues aquí lo vemos, entonces también puede ser detectado. En suero, que son las barras rojas, pues lo vemos también durante bastantes días en varios pacientes. Aquí, bueno, es una cohorte pequeña, pero por lo menos en el 30 al 70% de pacientes lo podemos encontrar en suero en algún tiempo. En un periodo corto. Los mayores tiempos para detectarlo en suero, pues son aquí de acuerdo a este trabajo, pues del 5º al 10º día. Y pues ocasionalmente también en la fase alta de infección se puede llegar a encontrar en orina. Entonces, otro espécimen. Actualmente algunas pruebas están corriendo ya para saliva. Empiezan a ser validadas. La saliva también pudiera ser una forma de detectar al virus de forma más rápida, menos invasiva, más sencillo, menos riesgo para el que toma la muestra también. Entonces, pudiera en algún momento ser de uso más masivo. Las cargas virales, esto es un estudio que se hizo tempranamente pensando porque se ha hablado mucho de que los más jóvenes no desarrollan cuadros graves, pero ¿qué pasa con la viremia en ellos? Pues no parece haber diferencia. Y esa es parte también del problema. Alguien que no está manifestando no está manifestando síntomas, sin embargo, está secretando una buena cantidad de virus. Tenemos que decir que hay asintomáticos con altas cargas virales y hay sintomáticos con cargas no muy altas. Entonces, también eso es una cuestión. Si eres sintomático y tienes una carga baja, menos infeccioso, porque estás sintomático, te vas a quedar en tu casa, no vas a andar diseminando el virus. Pero si eres un asintomático con una alta carga viral, pues probablemente seas un súper diseminador del virus. Entonces vas a andar felizmente, si no te proteges porque dices que no te pasa nada, vas a andar felizmente dándoselo a alguien que tal vez sí le pase algo y pierda la vida por causa tuya, que es la parte importante. Entonces, bueno, tenemos todo, aquí podemos ver que no importa la edad, las cargas virales pueden ser desde bajas hasta muy, muy altas, o sea, que esto estaríamos hablando 10 a la 4, estamos hablando de genomas virales, hasta 10 a la 10, incluso 10 a la 12, que es lo más alto que se detecta del virus. Entonces, aquí podemos ver más o menos qué es lo que pasa en 2 escenarios en el que la persona se expone a una dosis baja del virus, se infecta,
va a tener células efectoras, respuestas inmunes de células tipo T y B, va a desarrollar anticuerpos neutralizantes, que por ahí también ya hemos visto que los anticuerpos pudieran estar potenciando la infección, y se dice que rápidamente van a eliminar al virus y pues la enfermedad va a retroceder de alguna forma. Si se exponen a altas dosis, que esta es la condición de mucho del personal que trabaja en el sector salud, porque ellos están constantemente expuestos a altas dosis virales por el sitio de trabajo, por la cantidad de pacientes que ven, y además, pues si tienen factores de riesgo, comorbilidades, pues número uno, van a bajar los linfocitos, va a haber una linfopenia, va a haber una inmunosupresión transitoria, la respuesta de las células B y T va a ser ineficiente, se va a desatar una tormenta de citocinas, una inflamación destructiva, dada que no se puede manejar esta cantidad, las células están activando en exceso, se puede llegar a desarrollar la enfermedad severa, grave, y tardar mucho realmente en eliminar al virus, mientras puede llegar a falla orgánica y a coagulación diseminada, ¿no? Que es uno de los cuadros importantes. Este cuadro me parece importante, es una de las publicaciones en Nature Medicine en las que hacen un comparativo entre los pacientes sintomáticos y asintomáticos con COVID y los perfiles de respuesta. Algo que destaca, aquí son AS son asintomáticos, S son sintomáticos, son algunas de estas citocinas como TRAIL, que es importante. Vemos aquí IL-2, si ustedes recuerdan en sus clases básicas de inmunología, IL-2 es la citocina que induce a que proliferen los linfocitos B. Pues aparentemente en los asintomáticos hay menos, aunque bueno, ya vimos que también hay linfopenia en los graves, entonces hay un proceso adicional a este. MCP1, que es una molécula quimioatrayente, si mal no recuerdo, de linfocitos. Aquí también estamos viendo más en los sintomáticos que los sintomáticos. Y algo que es importante, ¿dónde está? Pues aquí están los receptores para IL-2, en general también la respuesta más en asintomáticos. Entonces empezamos a ver perfiles diferenciales, por lo menos en las células de un paciente sintomático asintomático. Y recordemos lo que les decía, o sea, parece ser que la carga fuera un factor, como aquí nos lo dice, pero puede haber asintomáticos que desarrollen esta es la dosis a la que se exponen, pero después la dosis que ellos van a amplificar en sus cuerpos pueden ser altas. Entonces ese es el otro punto. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí vamos bien, chavos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, otra cosa, ¿cómo es la respuesta de anticuerpos? Y aquí se pone más interesante el asunto. Aquí vemos que en los asintomáticos hay menor respuesta, o sea, en los casos, yo más que asintomáticos diría casos leves, ¿no? Hay menor respuesta de IgGs, mientras en los más graves, pues vemos una respuesta un poquito más robusta. IgM, pues no parece haber una diferencia significativa, pero en IgG sí hay. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Vean, los asintomáticos, esta es una línea de tiempo, empieza a decaer en la fase aguda, la convaleciente, se cae completamente la respuesta de anticuerpos IgG. Lo mismo pasa tanto para asintomáticos como asintomáticos. Entonces, parece ser que la respuesta no es robusta, que aunque se haya producido, eventualmente se va a perder. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Pues está resultando un mal inmunógeno, no estamos haciendo, si es que se hace una respuesta, se hace pobre, se hace mediocre y pues eventualmente se va a perder. Y pues aquí tenemos también la neutralización, que es algo importante. No solamente se trata de qué tantos anticuerpos hicimos, sino de esos cuáles tienen la capacidad de neutralizar al virus. Y vemos que pues también lo mismo, ¿no? Otra vez el show de que puede haber asintomáticos. En los asintomáticos y sintomáticos, pues aparentemente no hay tanta diferencia, pero igual se pueden caer los títulos de esos anticuerpos neutralizantes. ¿Qué pasa si nosotros ya no tenemos esa respuesta? Bueno, todavía habría que ver cómo es la respuesta celular. Y de ahí, pues obviamente tendríamos que valorar o pensar que esa respuesta eventualmente no se va a consumir y pues volvemos a estar vulnerables porque no tenemos manera de controlar si nos volvemos a enfrentar a la gente.
Y bueno, aquí les voy poniendo las revisiones donde se encuentra esto. Y pues aquí vemos, ¿no? Que más o menos en un tiempo razonable en los asintomáticos solamente un porcentaje va a desarrollar anticuerpos, aquí están IgGs positivos, y el 40% no van a tener. Mientras vean en los sintomáticos casi no hay anticuerpos, 27% parecen tenerlo en la fase aguda, y en la fase, en la fase aguda vamos del 83% a la fase convaleciente, que el 27% los tiene. Que el 87% más o menos se mantiene. Mientras, ¿qué pasa con los que no tienen? Aunque hayan sido sintomáticos, hay un buen porcentaje, un 16% de individuos que tienen anticuerpos, pero también decae ligeramente en la fase convaleciente, y eso obviamente es un seguimiento de corto tiempo. Si nos vamos a más tiempo, pues va a estar peor esto, ¿no? Entonces, aunque tengan aunque siga habiendo un 87% que puedan tener, hay un buen porcentaje que no. Y pues aquí en los asintomáticos, pues aún menos personas con anticuerpos. Y bueno, pues tenemos cómo se piensa que pueda ser esto, las respuestas en los pacientes con COVID. Pues se piensa que una célula T naive en una enfermedad tranquila, pues puede haber cierta IL-2, interferones tanto tipo 1 como tipo 3, que eso los vamos a ver en algún punto. Y en la fase grave, pues esta alta cantidad de IL-6, por esos anticuerpos anti-IL-6 parecían estar funcionando bien para revertir el daño en los pacientes. TNF y L1 beta, que pues al final esto es inflamación, ¿no? Esto activa las células, hace una expansión clonal y pues nos va a dar células efectoras que puedan eliminar a las células infectadas o que puedan cooperar con células B para hacer una buena respuesta de anticuerpos. Y pues al final dejar células T de memoria. Mientras que si no hay activación en los casos graves, pues va a haber menos células T activas, un pool reducido de células T, y esas células van a hacer algo que se llama, pues, le llaman cansancio, ¿no? Exhaustion de las células T. Esas células T no van a ser efectoras y no va a haber establecimiento de memoria. Entonces son eventos que se espera pues haya también en un paciente grave. Es lo mismo. Y bueno, las consideraciones importantes en la transmisión, bueno, considerar que la R de la que se habla tanto, pues afortunadamente parece no ser tan alta, aunque no podemos descartar es la cuestión de los superpropagadores, que pues se habla, ¿no? Por ahí hay incluso hacen una comparación que dicen una boda y 7 funerales, ¿no? Que van 30 y tantas personas, 70 y tantas, no recuerdo exactamente el dato, a una boda. Ellos van a su casa, infectan a sus familiares y pues al final en el curso de, no sé, de un mes hay 7 muertos derivados de la reunión de esa boda, ¿no? Aunque fue una reunión relativamente discreta, pues había un infectado que infectó a muchos más y esos infectados pues infectaron a personas vulnerables y pues al final fue de una boda 7 funerales. Y bueno, pues eventos como ese se dan constantemente. Yo les puedo decir que cercano a mi familia, pues algo así sucedió, ¿no? Hubo una reunión de familia, ni siquiera creo que fue fiesta, creo que fue para ayudar a una familiar que llegaba de otro lugar, que aparentemente iban infectados o tenían que ir infectados porque mucha gente salió de ahí infectado, infectaron a sus familiares en su casa, muchos todavía están ahorita afectados, desafortunadamente. El señor dueño de la casa, que ya era de la tercera edad, falleció. Una de sus nietas, que estuvo en esa reunión con una cuestión autoinmune, falleció. Y pues todavía no acaba esa historia, no sé cómo va a acabar, desafortunadamente. Y pues la R se habla de una R pequeña en condiciones pues en las que no hay tanto contacto ni nada, pero recordemos que situaciones como lugares cerrados, porque al final el virus en un lugar cerrado, estas partículas que llevan al virus, porque cómo se transmite aquí lo tenemos, ¿no? La emisión de le llaman flush o droplets grandes, pues van a caer inmediatamente, 1 metro de distancia aproximadamente.
Las pequeñas que acarrean una buena cantidad de virus, pues 1 a 1.5 metros. De ahí se calcula esto de la sana distancia, ¿no? Que si nos mantenemos por lo menos a 1.5, nuestras probabilidades de entrar en contacto con el virus emitido de un infectado, pues son muchísimo menores. No son cero, pero son menores. Y eso, si a eso le sumamos la protección, nuestras buenas prácticas sanitarias, pues todo esto va disminuyendo el riesgo de infección. Pero en un lugar cerrado, pues se van a formar estos núcleos de estas gotículas y van a quedar flotando en las habitaciones. Entonces, no importa, esto puede durar, dependiendo de la humedad, puede durar muchísimas horas, un par de días, depende. Si las personas ingresan a este tipo de lugares, pues vamos además a estas, y sin protección, que es lo que pasa normalmente en una reunión, que pasa, la gente se quita la protección porque quiere hablar, porque quiere comer, por una serie de cosas. Si además está cantando, se está hablando fuerte, pues la emisión de secreciones del árbol respiratorio aumenta y pues va a haber todavía muchísimo más virus suspendido y pues vía directa, ¿no? Vía respiratoria, a menos que la gente que esté en la reunión no respire, pues no tendría riesgo de infectarse, pero todos respiramos, ¿no? Entonces, es aquí donde sucede y ahí no importa la distancia, no importa que estén a 5, no importa que estén a 10 metros, y esto ha quedado demostrado en las radiografías de varios contagios. Entonces, esto es una realidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues básicamente estas gotículas, se conoce muy bien este mecanismo con la influenza. Hablábamos que los virus, además, aunque no sea el aerosol como en el caso del sarampión, que aquí lo tenemos, el más contagioso, el mecanismo primario se puede llegar a dar en ciertas condiciones. Y pues tenemos los otros, o sea, los aerosoles, los fomites, los espacios cerrados y compartidos, y pues si entre la distancia disminuye, y más aquí en México, somos muy dados casi a hablar en la boca del otro, ¿no? Escupiéndole los pequeños gotículas de saliva, pues esto se vuelve realmente un desastre. Aún se desconocen otros aspectos importantes de la transmisión. Se habla por ahí de que este es un virus que puede alcanzar las gónadas masculinas. No se ha hablado mucho. Pero, bueno, por ejemplo, la CDC ya lanzó una alerta a evitar embarazarse en estas condiciones, porque si el virus está en las gónadas y llegase a pasar, sí ha habido un par de documentaciones anecdóticas. Yo no he visto un artículo científico estricto, pero los artículos llevan meses en hacerse. Entonces, probablemente si esto está pasando, imagínense, no sabemos los efectos todavía que a largo plazo pueda tener este virus si llega a infectar dentro del útero. No lo sabemos. Entonces, una cosa. Déjenme un segundito. ¿Preguntas hasta aquí, chavos? Yo nada más, es que en sí a mí no me queda del todo claro qué es exactamente un paciente asintomático. Es algo que debía haber preguntado hace mucho, pero hasta apenas quiero como aclarar eso. ¿Asintomático alguien que refiere no tener ningún síntoma? Pero es que es, por ejemplo, el virus se sigue replicando, ¿no? Nada más que no presenta los síntomas, pero ¿cómo es eso de que no presenta los síntomas? Es como que eso pasa en todas las infecciones virales, en todas, no solo en esta. Aquí estamos hablando de más o menos un 50% de asintomáticos. En dengue el 80% de los infectados no van a presentar síntomas. Zika, si no me equivoco, también andan por ahí en el 80 al 90% no presentan síntomas. Tú te infectas y ni te enteras. Te infectas, replicaste al virus, contribuiste a la transmisión, pero tú no te enteraste que estás infectado. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente, ay, me duele la cabeza, pero toda la vida me duele la cabeza. Entonces, no tengo nada, pero en realidad estás infectado. Perdí el olfato, pero dicen que por muchísimas alergias, muchísimas cosas puede, o sea, esos son subclínicos. Y esos deberían ahorita en estas condiciones hacerse la prueba, si no, mantenerse alejados de la gente, porque existe el riesgo que estén infectados y que estén contribuyendo a la transmisión. Entonces, naturalmente va a haber infecciones, va a haber personas que tengan una resistencia natural a las infecciones. Y dependiendo en qué nivel estén replicando el virus, van a ser importantes transmisores o propagadores de la infección o no. Y eso ocurre en todas las infecciones, por lo menos virales. Todas las infecciones van a tener
una base de asintomáticos, yo se los enseñé en algún momento, el iceberg de la infección, en la que solamente vemos la punta del iceberg, los sintomáticos y los graves. Abajo hay un montón de subclínicos que son súper indiferenciados y que nunca van a decir, ah, pues lo tengo. Y después hay una base todavía más grande de gente que no tiene síntomas y están infectados. Y les puedo decir, porque además de primera mano, porque estoy en contacto con los laboratorios, hay asintomáticos que tienen 1 por 10 a las 6, bueno, no son partículas, 10 logaritmos, o sea, genomas virales por mililitro. Díganme si no contribuyen a la infección. Y estás caminando tranquilamente, estornudando, tosiendo, porque pues de repente todos estornudamos y tosemos, aunque no estemos enfermos, en la calle y regando el virus por todas partes. Y no tienes síntomas, no tienes fiebre, no tienes tos, no tienes agotamiento, no tienes nada, pero estás infectado. ¿De qué depende eso? De tu sensibilidad, número 1, diría yo. Hay personas que somos más sensibles a todo lo que pasa en nuestros cuerpos y otros que no. Obviamente, de tu genética y de una serie de factores. Pero igual eres replicador de los virus. ¿Sí? ¿Sí queda? ¿Quién preguntó eso? Sí, yo, Vladimir. Ajá. Entonces, eso pasa en todas las infecciones, que les quede claro, no solo en esta. Eso pasa en todas las infecciones. Y aquí más o menos no recuerdo si es 40%, creo que solo son sintomáticos, 60% son asintomáticos. Por eso estamos también metidos en este gran lío. Entonces, no importa que no sientan gran cosa. Yo me acuerdo que vi a un chavo y le dije, ¿y tú tuviste síntomas? No. Digo, ¿no te pasó nada? No. Pero iba a seguimiento, o sea, obviamente había sido positivo. Le digo, nada, solo me dolió la cabeza un poco. Le digo, entonces, ¿por qué te hiciste la prueba? Dice, porque fue en el trabajo, mi jefe se infectó y nos mandaron a todos a hacernos la prueba. Y él estaba infectado. Y él ni se enteró. O sea, se enteró por la prueba. Y digo, ¿no tuviste nada más? Ni cansancio. Dice, bueno, estuve un poco cansado, pero pensé que era porque estaba encerrado. O sea, si a este chavo no le hacen la prueba, no lo detectan y no lo mandan a confinamiento, hubieran dado felizmente diseminando el virus. Y hubiera infectado a no sé cuántas personas más. Porque además la R se calcula en eventos de encuentro, pero ¿cuántos encuentros? Entre más gente encuentres, vas a tener a mayor número de gente a infectarse, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía no sabemos, pues por ahí se habla incluso del papel, que yo no lo creo, se hablan de otras cosas, pues hay gente que llega y esteriliza, lava con cloro y todo hasta las verduras, pero bueno, pues habría que ver, ¿no? Habría que ver, todavía no se saben algunos aspectos. Esto sí me parece muy importante, estas consideraciones para el contagio, particularmente con esto. Esto no pasaba con el primer SARS. El primer SARS fue un virus más de a de veras, o sea, el primer SARS contundente, infectaba, se le notaba a la persona, no podía salir, era incapacitante. Entonces eso permitió rápidamente identificar a las personas infectadas, mandarlas a cuarentena y cercar rapidísimamente el brote. Si no, también hubiera sido una pandemia tremenda, pero afortunadamente el virus era muy contundente en la patogenia. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Alguien que circula con un COVID leve, pues se infecta. Hablamos aquí 5, 7, hasta 14 días, ¿no? Es lo máximo que se ha visto de periodo de incubación. Antes de que comience su primer síntoma, él ya es infeccioso. Ya tiene una alta cantidad de virus. Entonces, puede no estar enterado, pero ya está secretando virus y ya está infectando a otros si no está de alguna manera guardando todo lo que sea, ¿cómo se dice? Pues lo que se prescribe en esto, ¿no? La distancia, las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, pues estaríamos entonces aquí frente a alguien que está secretando el virus y lo está diseminando. Cuando tiene unos días, también varios días después de que ya comenzó sus síntomas, que va a seguir siendo infeccioso. El virus se va a detectar pues por un periodo más largo. ¿Aún por qué? Porque pues las células, a lo mejor ya los síntomas no están, pero el virus sigue en las células, sobre todo en la parte pues de la nasofaringe, y pues se puede seguir detectando. Decíamos, estos 7 días más o menos es el periodo crítico y luego va a empezar la fase inflamatoria.
Y pues la fase de recuperación, porque pues esta persona no va a ir a un caso grave. En general aquí vamos a ir a un periodo de recuperación. Se habla, vean, de detección por seguridad, la persona tiene que estar en confinamiento 15 días para evitar, porque una persona que pasa por un caso leve es el tiempo en el que vemos básicamente que negativiza, que ya no encontramos restos del virus. Dependiendo, obviamente, un paciente grave puede cargar el virus por muchísimo más tiempo. ¿Qué es lo que pasa con este paciente también? Pues va a tener también antes un periodo de infeccioso antes, durante el periodo de incubación, antes de empezar también con los síntomas. Aquí por alguna razón no lo ponen tan pronunciado como los leves, pero bueno, también sucede. Y pues luego va a tener todavía un periodo más largo en el que puede estar secretando el virus, ya dentro de los síntomas. Hablamos que empieza a grabarse más o menos por el día 7, que es casi del libro, de verdad. O sea, la mayoría de las personas se graban entre el día 6 y 9. Aquí es desde el periodo crítico, muy rápido. Porque muchas personas, cuando les queda el primer síntoma, se quedan en shock y dicen, no, no lo puedo tener. Y es que no tengo estos síntomas. Y es que yo no tengo dificultad para respirar. Espérate, no la tienes, pero la puedes llegar a tener. Y aquí va a pasar. Admisión a la unidad de cuidados intensivos entre días 7 y 10. Y pues bueno, para ellos viene, como son personas que van a desarrollar la forma grave, que aparentemente pudieran tener algo diferente, una fase hiperinflamatoria, súper complicada. Les voy a pasar una lectura de un virólogo que se infectó en Inglaterra. Él realmente, si mal no recuerdo, es... ¿De dónde es? De Dinamarca. No recuerdo de dónde es, creo que de Dinamarca. Es uno de los pioneros con ébola. Ajá. Y relata su experiencia en la fase infecciosa, que él no lo creía, con fiebre y todo, y su fase inflamatoria 2 semanas después. Muy interesante porque les da una idea muy clara de la cuestión temporal con esta infección. Y él lo relata pues de una forma exquisita, es virólogo, entonces, y decir cómo sintió, pues cómo sintió que pudiera morirse, ¿no? Cómo se sintió con la enfermedad después de que él había combatido ébola, HIV y otros virus, ¿no? Y este fue el que lo vino a doblegar. Entonces, una situación pues, interesante para que la lean. Y pues aquí comenzamos con las complicaciones. Entonces, pues aquí están en el estado 1 para estos pacientes, pues lo que la fiebre, que también yo les puedo decir, no todos desarrollan fiebre. Ajá. La tos, ajá, la diarrea, algunos, dolor de cabeza, pérdida de olfato o del gusto, pueden llegar a tener problemas dermatológicos que ya empiezan a ser una parte del proceso trombótico, problemas neurológicos, desórdenes cardíacos, una serie de cosas. Ajá. Y pues aquí empieza, ¿no? Según las complicaciones, el problema con la hipoxia. Aquí ya empezó el desorden de coagulación, o sea, puede haber ahí ya empezar todo el problema. Y pues desarrollar el ARDS, el síndrome de distrés respiratorio agudo, o el SIRS, que es un tipo de choque séptico, y la falla cardíaca o multiorgánica. Pues desafortunadamente llevar a la muerte. Entonces, algo importante que tienen que recordar es que los asintomáticos y presintomáticos participan en la transmisión. ¿Por qué? Porque están secretando una buena cantidad de virus también. Entonces, Profesora, sí, dígame. ¿una persona asintomática puede tener complicaciones después? Mira, yo les recomiendo porque es un grupo que he estado viendo, que he estado aprendiendo mucho de ellos. Hay en Facebook un virus que se llama COVID persistente. No me gusta el nombre porque hablar de persistencia para mí es hablar de virus de DNA y una serie de cosas, ¿no? Pero van a ver la cantidad de gente joven, porque la mayoría son jóvenes, que han tenido COVID y 6, 7 meses después todavía no la ven. Y gente muy desesperada. Yo les puedo decir, el hermano de mi cuñada se infectó en el norte, en Nuevo León. Es un chico de, bueno, no tan chico para ustedes, ya es un viejo de 40 y algo de años. Y él tuvo incluso crisis de ansiedad y una serie de problemas, porque si te está afectando corazón, te está afectando el sistema nervioso, y para colmo te está afectando la vía respiratoria, imagínate cómo te sientes. Te estás ahogando, estás hiper nervioso y estás aceleradísimo del corazón. Él estuvo 10 días en el hospital con oxígeno de alto flujo.
Entonces, hay muchísimos efectos. Yo, de verdad, de repente entro al grupo y veo las historias y dices, no manches. O sea, y hay gente que sí se pone muy mal, sobre todo porque algo que les puedo decir, y eso sí se los digo de primera mano, pues es una infección muy solitaria. O sea, se la tienen ustedes para evitar contagiar a alguien más, se tienen que confinar. Y bueno, eso es para los que pueden hacer el manejo en casa. Ahora imagínense los que están en el hospital que no pueden hablar con nadie más, ni siquiera con la enfermera que viene en su traje de astronauta, ¿no? Entonces, eso también pega en la parte psicológica emocional. Y pues sí, hablan de una serie de complicaciones de todo tipo, desde los olvidos, esto que le llaman que se llama ya a nivel mundial esta niebla mental, o sea, como que no sabes realmente cuánto tiempo vas a tardar en recuperarte y eso es muy desgastante. Yo me acuerdo que yo llevaba un mes en el cuadro, todavía no me sentía nada bien porque a mí el dolor de cabeza tardó como 2 meses en quitárseme y yo hablaba con el médico que me trataba a distancia y yo le decía, doctor, y siempre me decía lo mismo, paciencia, paciencia. Y yo decía, no manches. Dice, a los 3 meses vas a estar al 100. La realidad es que ni a los 3 meses estaba al 100, pero ya estaba muchísimo mejor. 3 meses. Y fue un caso leve. O sea, yo les puedo decir todavía ahorita, tengo problemas tipo artrítico, codos, rodillas, de vez en cuando me hacen crisis, todavía tengo un show en el corazón de repente, entonces es algo muy serio, o sea, yo tampoco quiero como virólogo decirles, este es un supervirus y hace todo lo que ninguno hace, no, hace mucho de los que muchos virus hacen, pero lo hace, o sea, lo hace conjunto, pues sí, es un conjunto de patología bastante, si lo digo desde el punto de vista científico, bastante intrigante, interesante, ¿no? Desde el punto de vista humano, personal, pues es un desgraciadín. Ajá. No el peor desgraciadín, pero sí es un desgraciadín. ¿Sí? Y desafortunadamente, pues se está llevando mucha gente. Y se va a llevar más, que es la parte triste, si no nos cuidamos, si no limitamos el contagio. ¿Cómo se va a limitar el contagio? Primero, pues evitando contagiarnos. Pero si nos contagiamos, evitando transmitírselo a alguien más esto. Quedándonos, confinándonos, obviamente, pues no esterilizando, pero tratando todo lo que salga de nuestro cuerpo, y me refiero a todo, para evitar estar echando el virus a cualquier otro lugar, ¿no? Los papeles que usamos, con lo que nos sonamos, todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Sí? Profesora, pero es que la pregunta iba más enfocada, ¿los asintomáticos pueden complicarse? O sea, de los sintomáticos sí, pero los que son asintomáticos. Los asintomáticos, se sabe que los jóvenes que no presentan nada, 4 meses después siguen sufriendo daños a órganos. La respuesta que se genera sigue dañando órganos, aunque no hayas tenido un cuadro grave. Sí. ¿Por qué? Gracias. ¿Qué te dice eso? Que hay algo en la respuesta que desata el virus que te va a seguir causando daño, y daño serio. Estamos hablando de daño cardíaco, pulmonar. Hay personas que no presentaron ningún síntoma y tienen fibrosis pulmonar. Daño cardíaco, hepático. ¿Sí? Así que ser sintomático no te salva, asintomático tampoco te salva. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Estas son las radiografías, lo que les está dado por llamar radiografías de contagio de infecciones en estos clústeres o estos que les llaman super diseminadores, en 3 diferentes casos que se estudiaron muy bien. Y pues aquí tenemos este caso en un restaurante en el que el paciente 0 está sentado aquí en esta mesa, no convivió con nadie más, están todas las mesas, por eso por eso se dice que en los restaurantes es muy importante restringir el aforo y una serie de cosas, no debe haber este tipo de aires, el aire debe ser natural, porque eso ayuda a que esas pequeñas gotículas, los núcleos de gotículas caigan rápidamente y no generen ningún problema, no las respire la gente. Pero bueno, aquí el flujo de aire, esta era la persona que estaba infectada y se sabe.
el aire está circulando hacia esto, acabaron infectados estos 3 de la mesa vecina, 3 de 4, en la mesa donde él estaba, infectó a estos 2 contiguos y a estos 2 que estaban en contra de él, o sea, pero que daban al flujo de aire, se salvaron por alguna razón estos 4, e incluso de la mesa del otro lado también se infectaron 2. Entonces aquí los investigadores creen que el aire acondicionado fue clave, pues haciendo circular estas gotículas, estos núcleos de gotículas, que fue lo que al final respiraron los otros y los infectó. En un autobús, esto fue en Japón, el paciente 0 está sentado aquí, en un autobús, por eso hablamos mucho también de que el transporte es uno de los principales sitios para infectarse, porque está cerrado, que la gente no usa correctamente su protección, está muy expuesta. Recuerden que no solamente es usar un cubrebocas, es el tipo de cubrebocas que vamos a usar para que sea una protección real. Y pues acabó contagiando 23 contagiados por COVID en este autobús de 40 y algo, ¿no? Habría que contarnos, pero son 40 y algo los que caben en un autobús. Y pues tenemos esto en una junta de trabajo, 9 de los 13 empleados, no se sabe, acabaron contagiados. Entonces también las reuniones de trabajo son un peligro, las presenciales por este tipo de problemas. Entonces las infecciones en closet, bueno, pues aquí no está, pero los gimnasios, terrible, otro sitio para contagiarse, ¿no? Gimnasios, iglesias. Hubo por ahí creo que evangelista, no recuerdo, un pastor en Estados Unidos que no hizo caso a pues a lo que estaban sugiriendo las autoridades. De todas maneras hizo una misa, pues ahí se canta, se habla mucho, todo eso, se reza, o sea, constantemente se están emitiendo algo, o sea, podrían ir a la iglesia, pero a lo mejor en voto de silencio y con protección. Bueno, pues él falleció y muchísimos acabaron infectados en ese servicio que ofreció, ¿no? Entonces, pues es una cosa. Y aquí está lo que, Vladimir, lo que hablábamos. Esto es lo clásico que vemos en todas las infecciones. Asintomáticos son la base para todas las infecciones. Ni siquiera nos vamos a enterar. En dengue, cuando hubo un brote muy importante, cuando regresó dengue a América en el 84, se infectaron muchos en Cuba, pero cuando hicieron los estudios de seroprevalencia, en realidad había 10 veces más infectados de lo que ellos habían detectado en el brote. Entonces, siempre esto va a ser, y ellos ni se habían enterado, Los subclínicos, que son esos, pues, esos que les digo, el dolorcito de cabeza, me dolió la uña, esto, lo otro, no pudo haber sido, pero fue. ¿Por qué? Porque tu organismo lo sabe, tu sistema inmune lo sabe. A veces aquí ni siquiera el sistema inmune se entera, pero sucedió. Y pues los casos que sí vemos, ¿no? Los casos clínicos, ya sea leves o graves. Y esto va a ser siempre, siempre, siempre. Entonces, en realidad hay en el mundo muchos más casos que los reportados. De hecho, fríamente yo diría hay unas 10 veces más. Ahorita vamos como por 75 millones. Este ya es viejo, este es del 4 de octubre. Vamos como por 75 millones en 1,5 millones de muertes. En realidad, a esos multiplíquenlo por muchísimo más, que no se ve. Y seguramente a ustedes les ha pasado. Hay muchísimas personas que claramente tienen la enfermedad, pero jamás se van a hacer un diagnóstico. Entonces no van a entrar en las estadísticas de personas confirmadas. Otras cosas que no estamos considerando, por eso quise que vieran antes la parte de la plática de la doctora Rosa Elena, son aspectos evolutivos de estos coronavirus y de otros coronavirus. Ella habló claramente de estas especies que francamente surgieron de eventos de recombinación, que es otra forma que los virus tienen para dar grandes pasos evolutivos. ¿Cuál es el escenario? Nosotros no sabemos si este virus recombine, qué tanto recombine y si va a recombinar con algunos coronavirus ya existentes. Dependiendo obviamente de las porciones, si esto se llegase a dar en individuos coinfectados, pues tendríamos un virus probablemente, esperaría yo, ojalá, menos letal, ¿no? Pero no lo sabemos. Es algo que no se ha hablado, de hecho. Entonces, otros mecanismos de recombinación para SARS-CoV-2 no se ha hablado, pero dada la historia de sus hermanos y primos para ser buenos recombinantes y para hacer saltos interespecie, podríamos anticipar que pudiera llegarse a dar.
De hecho, se piensa que solamente existe este paper de julio en el que se cree que la emergencia de este SARS-CoV-2 fue de un evento de recombinación y una selección purificante muy, muy fuerte en las especies, o sea, un salto interespecie. Entonces, lo sabe hacer. ¿Qué va a pasar en el futuro con los otros coronavirus que ya circulan? Los otros, recordemos que hay 7 coronavirus que afectan a los humanos. Con los otros 4 que generan catarro común, no lo sabemos. Entonces, desconocemos otros aspectos evolutivos importantes de este SARS-CoV-2. Y bueno, pues aquí también en esta presentación les voy a dejar una lista de los tratamientos que se han ido, probando. La mayoría de ellos se han ido descontando para el tratamiento del COVID, pero pues estamos todavía en el square one, ¿no? Fíjense, no se ha ampliado tanto, pero la terapia de plasma convaleciente, pues, probablemente debido a que pues no todos hacen buena respuesta, los corticosteroides y lo que les decía, este es un artículo que recientemente, de hecho, se acaba de publicar con la doctora Blanca y pues ya quedó, ¿no? Entonces, la realidad, se pueden ir a esta página, es del New York Times. No es del día de hoy, pero pueden ver cómo vamos. Vamos a verla, de hecho. Ay, esperen un tantito. Para ver cómo vamos en cuestión de tratamientos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profesora. Creo que no. No, pues no ha cambiado tanto. Nada más que en vez de haber 1, ya hay 2 aprobados por la FDA. Déjenme compartir mi pantalla. Ahí lo ven, ¿no? ¿Sí lo ven o no lo ven, chicos? Sí, profesora. Sí, se ve. ¿Sí? Entonces, este es un tracker que puso the New York Times para seguir cómo va la cuestión de los antivirales. Y pues aquí les va diciendo, ¿no? No, de hecho sigue siendo 1. Widely used, ya sacaron 1, ¿no? 1 aprobado por la FDA. Aquí vamos a ver cuál es el aprobado por la FDA. El Remdesivir, que está aprobado en Estados Unidos, pero pues sigue siendo bastante caro. No es específico. O sea, recordemos que es un análogo de nucleósidos, entonces lo que evita es que el virus se replique, pero pues obviamente lo tenemos que aplicar en la fase viral. De otra forma, pues no vamos a tener mucho éxito. Y pues algunos que están ahí, vamos a ver los que tienen, los que prometen. Promising evidence, la mayoría hay tentative of mixing, tenemos que buscar los que tengan una buena evidencia. Y pues ustedes aquí promising evidence, dexametasona, bueno, eso ya lo sabíamos. Otro que tenga, el que les digo que acaba de salir, que no lo veo aquí. No, si no luego se los paso, el que salió hace un tiempo, no recuerdo el nombre, pero también. Y bueno, pues vamos a lo siguiente. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí o no? Y ya se ve su presentación. Sí. Sí. Bueno, pues que hay casi 200 candidatos vacunales. Vamos a ver si aquí lo encontramos también. Déjenme cerrar esta. Voy. New York Times. Vaccine Tracker. Aquí está. ¿Sí ven? Sí. ¿Sí ven lo de Coronavirus Vaccine Tracker? Sí. Ok, ahí están. Sí. Ahí está, 41 en fase 1, 16 en fase 2, 16 en fase 3, limitados hasta ahorita 5, aprobadas 2, que son las 2 que ya sabemos, la de Pfizer y Moderna, abandonado después de los trials una. Y pues aquí vemos, ¿no? Todas las plataformas, aquí están las diferentes vacunas con las que contamos. Aquí están las vacunas de RNA.
y ahí están las diferentes casas, ¿no? Pfizer, BioNTech, que es la que ya está aprobado en varios países. 2 dosis, 3 semanas de separación, una inyección. Entonces, si México en realidad compró 32,000 dosis, eso quiere decir que se van a vacunar 16 millones de personas, no más, con esa. Y bueno, pues así para cada una van a encontrar evidencia aquí. De hecho, pues ahí estamos ya nosotros. Early, Limited o Emergency Use. Ahí está México. Entonces pueden ver todo lo que quieran y pues viene después la otra que también es la de Moderna, que también es la misma plataforma. Son RNAs, mensajeros, lo que se van a usar como vacuna. Entonces, pues ahí estamos parados, chavos. Y pues eso es lo que les quiero comentar hasta ahí de coronavirus y no olvidar pues que hemos tenido pandemias tremendas, ¿no? Y así como nosotros hablábamos o hablamos todavía de la influenza del 18, alguna vez en la historia dentro de 100 años hablarán del coronavirus del 2020, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando se acabaron los féretros, murió tanta gente, en realidad se piensa que, vean, incluso se piensa que llegaron a morir hasta 100 millones de personas en el mundo. Entonces, pues de un impacto inconmensurable. Se hablaba al principio de 20, fueron subiendo de acuerdo, se fue estudiando más. La mayoría son un poco más conservadores y dicen entre 40 a 50 millones, pero aún así es un mundanal de gente. Pensando que con esta llevamos 1,5 millones, ¿se pueden llegar a imaginar esto? Yo no me lo puedo imaginar. Y pues los impactos, cada terrible brote que sufrimos va a tener impactos económicos. De hecho, pues se habla que más grande que la depresión de los 20, muy por encima de la Segunda Guerra Mundial, que fue otro gran caso. Y pues tan solo el primer SARS costó de 30 a 50 billones de dólares y eso que solamente afectó a algunos países, ¿no? Tuvimos aquella que vimos en el video de influenza, de la influenza aviar, costó más o menos unos 30 billones, 2006, 2007. El H1N1 que comenzó, o se dice comenzó aquí en México, de 45 a 50 billones de dólares. Ébola, unos 10 billones de dólares. Zika, ese pequeño brote, también costó varios billones de dólares. Y pues va a estar muy, 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 muy por encima de todo esto. Muy. Y pues realmente, pues vamos, lo que siempre decimos, si no aprendemos, ¿qué no vamos a aprender? Así somos los humanos. De esto, pues vamos a seguir viendo estos eventos que se les llama spillover, que son eventos donde los virus, lo que decíamos, ¿no? Circulan naturalmente en sus ambientes. La actividad humana de, pues, tanto con animales domésticos como silvestres, pues nos lleva a exponernos y constantemente que estos virus salgan de esos hábitats y generen estos terribles brotes epidémicos o pandémicos. Entonces, el spillover es un evento que ocurre y continuará ocurriendo, mientras no aprendamos a pensar en la salud global de ecosistemas, especies, que ajustemos actividad humana y una serie de cosas. O sea, este concepto se maneja en una guía o en una iniciativa internacional que se llama One Health. La salud tiene que ser para todos, no solo para los humanos. Y eso incluye ecosistemas, animales y todo. Y bueno, pues eso es la plática sobre coronavirus. ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una. Sí, dígame. Leí como a finales del semestre pasado, creo que era una publicación de un periódico o algo así, que decía que las personas con tipo de sangre A eran más susceptibles a infectarse con coronavirus. Sí, se habló mucho de eso, pero yo te puedo decir que una de mis chiquillas está trabajando en uno de los laboratorios de diagnóstico, es tipo A, y ha estado en contacto con no sé cuántos infectados y hasta ahorita no se ha infectado. E incluso en contacto con una persona que desafortunadamente ahorita está intubada. Entonces, puede ser un factor, pero no es el único factor. Sí, gracias. ¿Alguien más? Chavos.
¿No? Nos vamos a pasar al siguiente. Profesora, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo actúa el plasma en la recuperación de COVID? Híjole, no se sabe. ¿Vieron lo de ébola en la película de cuando deciden ponerle en el video que les puse, de cuando deciden que a su enfermera le van a pasar plasma? Sí. Para recuperarla. Se piensa que sean los anticuerpos, pero en realidad no lo sabes. En el plasma van un montón de cosas, también de elementos solubles. Le apuestas a los anticuerpos, pero tal vez ni sean los anticuerpos. Entonces, pudieran ser citocinas, péptidos antimicrobianos, cualquier otra cosa que vaya en el plasma, ¿no? Tú piensas, porque cuando se hacen ese tipo de terapias, no purificas los anticuerpos, lo que metes es el plasma completo, y en el plasma van un montón de cosas, ¿no? Yo te lo puedo decir porque en algún momento con dengue hicimos activación de plaquetas con sueros, no plasma, sino con sueros de individuos infectados con fiebre, o sea, afectados que les tenían cuadros de fiebre hemorrágica. Y en algún momento, pues sí veíamos, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos es ponerlo contra endotelio y contra plaquetas y poner un anticuerpo contra anticuerpos. Entonces sabíamos que se estaba uniendo. Pero luego lo pusimos directamente con las plaquetas y las plaquetas se ponían locas y se activaban, pero ahí ya no evidenciábamos los anticuerpos. Entonces no sabemos si ese efecto lo estaba haciendo el anticuerpo o cualquier otro componente del suero, que es una posibilidad que está ahí, ¿no? ¿Sí? Sí ven la siguiente. Sí ven la siguiente. ¿Alguna otra? Déjenme ir por agua, porque me dio sed. Bueno, vamos a nuestra última familia de virus de RNA que vamos a revisar en el curso. Bueno, en clase. Aparte, ustedes tienen por ahí algunas familias de RNA. Esa es la familia retrovíride. Básicamente nos vamos, aunque hay más retrovirus, nos vamos a centrar en VIH, que es tal vez el ejemplo más importante que tenemos que hablarles como en cuestiones de patología humana. Y pues aquí no hay datos tan recientes, nada más de lo que les voy a decir, asuman que estamos peor. Entonces, esa es la parte, porque pues obviamente a veces el acceso no es tan fácil a algunas de estos datos. Los escenarios epidemiológicos en el mundo pues son diferentes de acuerdo a dónde estemos hablando. Y si se dan cuenta ustedes, pues aquí están considerados como grupos afectados los trabajadores sexuales. Por favor, avísenme cuando sean 10 para las 2, porque tengo un tutorial a las 2. ¿Sí? Sí. Trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas. Realmente ahora se designan, ya no se designa homosexuales, porque homosexual es un hombre que, o sea, alguien, o hombre o mujer, alguien que va a tener sexo con alguien de su propio sexo, pero actualmente se designa hombres que tienen sexo con hombres, porque hay muchos caballeros heterosexuales que cuando beben o se drogan, se ven con mucho cariño a sus amigos y acaban teniendo sexo les llaman los body partners, ¿no? Entonces también entran en la clasificación de este grupo de hombres que tienen sexo con hombres, y que este grupo ha ido creciendo muchísimo. Entonces, también eso, las personas transgénero, los trabajadores, los clientes de los trabajadores sexuales o las parejas, ¿no?, de estos trabajadores sexuales y el resto de la población. Y vamos a contrastar algo tan diferente, que uno de los sitios más afectados en el mundo es África. Entonces, vamos a ver aquí la parte del... Está dividido en varios, perdón. Salud, gracias. Perdón. Vamos a ver aquí diferentes regiones. Les digo que uno estornuda, aunque no tenga síntomas. Yo creo que por ahí pasó volando un coronavirus. Entonces, escenarios epidemiológicos, lo que decíamos, ¿no? En Asia, en el Pacífico, vean. Nada más vamos a ver cuál es el grupo más afectado por región. En Asia y el Pacífico, el grupo más afectado, pues, es la población abierta. De ahí tenemos a los que tienen ya sea las parejas sexuales, sentimentales,
o los clientes de los trabajadores sexuales, es el grupo más afectado. En la Europa del Eastern es del este, ¿no? Y Asia Central, ¿a quién tenemos? También tenemos aquí a los trabajadores sexuales en sí. Aquí en África Central y del Oeste tenemos básicamente a la población abierta y como grupo un poco menor, siguiendo aquí el 15%, a los trabajadores sexuales. En Latinoamérica, que es donde nos interesa, pues se divide, aquí está dividido el pie entre la población abierta, y esto incluye también en gran parte a las mujeres. Normalmente estos hombres que tienen sexo con hombres, pues están casados con mujeres. Ajá. Entonces, pues muchísimo en Latinoamérica, con cierta frecuencia, una buena parte de los afectados, déjenme echar alcohol donde estoy. Una buena parte de los afectados, pues son las parejas sentimentales de estas personas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso es un problema, ¿no? Entonces, está esa porción de la población y está los hombres, ya sea los homosexuales o los hombres que tienen sexo con hombres, como segundo punto. Y bueno, pues vamos a ver aquí en Europa del Oeste y Central y Norteamérica, pues básicamente está en la población de hombres que tienen sexo con hombres, esto, ¿de acuerdo? Entonces, vean qué diferente nada más, moviéndose un poco hacia la parte de Norteamérica y Latinoamérica, cómo está distribuido esto. Aproximadamente hablamos que hasta el 2018, 37 millones de personas viven con HIV, lo cual es un número bastante significativo. Cada año se van acumulando más, pues la mayoría son adultos, ajá. Si lo dividimos por género, la mayoría son mujeres, ligeramente más alto que los hombres, pero también hay un grupo afectado de niños. Esos niños que les nacen a padres positivos, a padres infectados, a pesar de que hay un buen tratamiento para evitar eso, ¿no? Que cuando una persona con VIH una mujer está embarazada, tiene que hacer este tratamiento antes de dar a luz para evitar que sus pequeños nazcan con este problema. Pero bueno, no todos lo hacen y tenemos este escenario muy triste. Tenemos aquí la estimación de las personas. No todas están diagnosticadas, de hecho hay mucha gente que vive con VIH sin enterarse y pues que sigue participando en la transmisión de esto sin siquiera darse cuenta, porque pues normalmente hay sexo sin protección, entonces va a seguir habiendo sexo sin protección y pues para eso pueden pasar meses, y meses significan en una población que es promiscua una muy buena cantidad de compañeros sexuales. Algunos reciben la terapia, ahorita vamos a hablar la terapia, algunos tienen la capacidad de suprimir viralmente, hay personas que naturalmente por cuestiones genéticas pueden suprimir al virus, no eternamente, eventualmente el virus va a ganar la batalla, pero pueden suprimir por una buena cantidad de tiempo. ¿Cómo luce más o menos el panorama en México o cómo lucía hace algunos años? 1 de cada 3 personas con VIH desconoce que lo tiene, o sea, el 30% sigue transmitiéndolo sin saber. Se hablaba que había más o menos 12,000 nuevas infecciones por año. En México, a diferencia de muchos países, afortunadamente, para las personas que viven con VIH, el tratamiento antirretroviral es de acceso universal y gratuito. Hace varios años, el tratamiento se daba un seguimiento, se diagnosticaba al paciente, se daba un seguimiento, y solamente hasta que las cuentas de CD4, si la carga disminuía y la carga viral aumentaba, tenían un threshold, un límite, es cuando se empezaba a dar al tratamiento. Ahora, afortunadamente, en cuanto se diagnostica, y digo, yo lo he visto, se diagnostica, se llama a la persona, se interna y se les da el primer tratamiento antirretroviral fuerte, porque se sabe que eso evita complicaciones posteriores. Eso se hace desde hace ya algunos años en México. Entonces, pues aquí el tratamiento es gratuito, lo cual no es en muchos países, y eso dificulta también el control de esta gran pandemia. Esto también ha sido una pandemia con la que hemos vivido, de lento crecimiento, pero al final de cuentas es una pandemia. Y pues a diciembre de 2016, por lo menos en México, 220,000 personas vivían con VIH. Cada día, 33 personas nuevas se infectaban,
y varias, o sea, vean, hablamos un poquito arriba de la mitad, estaban en tratamiento antirretroviral. La forma más probable de transmisión es del hombre a la mujer. Les digo que en México y en Latinoamérica una buena cantidad de los infectados son mujeres, desafortunadamente, y mujeres que no se enteran, Al cierre del 2016 en el mundo ya había 37 millones, ahorita estamos en más, luego les actualizo estos números. Y bueno, algo que se vio en los últimos 2 años es que en México una de las poblaciones más afectadas por VIH es la de ustedes, las de los 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque por lo menos en los hombres que tienen sexo con hombres, normalmente los jóvenes en general homosexuales son muy buscados por hombres grandes que están infectados, que no les dicen y que los infectan. Entonces, bueno, yo no los conozco personalmente, somos todos incluyentes, pero si en este grupo hay alguien, de verdad, tengan mucho cuidado, porque es algo que ha puesto en jaque mucho la cuestión de VIH en nuestro país. Entonces, eso es algo más frecuente. Jóvenes de la edad de ustedes, de los 20 y algo. Hablando de, bueno, esto ya lo vimos, no sé por qué me regresé ahí. ¿Cómo se trata, cómo se ve que podemos llegar realmente a un control, un manejo discreto, un manejo eficiente de esta pandemia? Esto va a ir teniendo varias capas de tratamiento. Las metas de ONU-SIDA dice que se debe diagnosticar el 90% de las personas que están afectadas. Ya vimos que en México solo se diagnostica el 60 y algo. Esas personas que son diagnosticadas, por lo menos el 90%, tiene que estar recibiendo su tratamiento. Al recibir el tratamiento, otra vez, un 90% se estima tengan que llegar a la supresión viral. ¿Qué es la supresión viral? No hay carga detectable, no hay caída en los CD4, entonces ellos no van a estar contribuyendo ya a la transmisión porque aunque estén infectados, aunque el virus esté ya integrado en algunos de sus CD4, no representan un riesgo de transmisión porque tienen la infección, digamos, bajo control. Si nosotros, si en el mundo se cumple con estas 3 capas, con estos 3 porcentajes en cada uno de estos puntos, se habla que en todas las personas de VIH estaríamos suprimiendo más o menos el 73% de la epidemia. Todavía queda un buen resto que estaría fuera de control, pero bueno, imagínense, alcanzando estos altísimos números que estamos muy lejos de alcanzar. En México, en el 2016, por lo menos, las personas diagnosticadas, ya veíamos, 2 de 3 se diagnostican. Uno no sabe que lo tiene y lo sigue diseminando. No todas aceptaron el tratamiento, ya más que en el 2014, porque los tratamientos también han ido cambiando. En defensa de esto, el tratamiento antirretroviral no es nada bonito para quien lo recibe. Tiene muchos efectos secundarios, muy desafortunados. Entonces hay poco apego al tratamiento porque la gente se puede llegar a sentir, esto también depende de organismo a organismo, puede llegarse a sentir muy mal con este tratamiento. Entonces, bueno, afortunadamente han ido cambiando los medicamentos y ahora hay muchísimo más apego hacia el tratamiento. Y bueno, desafortunadamente no llegamos a un alto porcentaje de supresión. Entonces así lucimos. Hemos mejorado, pero seguimos mal. 50% más o menos de todos los infectados, podríamos decir, no están participando, pero el otro 50% siguen diseminando el virus y esta epidemia, esta pandemia, pues sigue creciendo en números constantemente. Aquí en México, lo que les decía, es predominantemente sucede en hombres y en personas jóvenes, es lo que dicen los datos claramente. Entonces, esto es una de las cuestiones que hay que considerar. ¿Cómo cursa típicamente una infección por VIH? Vamos a observar 3 fases clínicas, 3 etapas clínicas. Inicialmente la persona se va a infectar, la infección primaria, que sucede pues normalmente por relaciones anales, y entonces el virus va a ser tomado en células dendríticas que funcionan como caballos de Troya. También en algunos casos se pueden infectar
células, linfocitos TCD4 residentes, y pues va a ocurrir la infección primaria. No va a haber gran cosa, más o menos entre la tercera, hablamos como unas cuantas semanas, a la quinta semana de que ocurre el contacto infeccioso, la persona va a tener esto que se conoce como síndrome retroviral agudo. ¿Y esto de qué consta? Pues una fiebre ligera, otra vez indiferenciado, la gente ni cuenta se da, pues tengo una gripita, ¿no? Una fiebre, un malestar general y todo. Pero ¿qué está pasando en ese momento? Está pasando que el virus se está diseminando hacia todo el organismo. Si hubiera posibilidad de que una vez que entra el virus fuera detenido en ese momento, muy probablemente ya no habría infección, pero eso no sucede. Desafortunadamente vemos esto, el síndrome retroviral agudo. Y entonces, pues, se va a establecer, se va a integrar, vamos a hablar, probablemente hoy ya no nos dé tiempo, pero a la siguiente sesión, de cómo se lleva a cabo la integración de estos virus, y pues vamos a tener este caso. Se va a mantener en esas células silente, de hecho, HIV es considerado un lentivirus, dentro de los retrovirus es un lentivirus porque es de evolución relativamente lenta, aunque vamos a ver que hay individuos que se les conoce como progresores, que rápidamente desarrollan las formas muy feas de la enfermedad, pero en general el virus naturalmente es un virus que va lento. Entonces, bueno, se va a mantener y se le conoce esta fase, entonces va a caer completamente, van a empezar a caer los linfocitos, pero no va a ser perceptible todavía. La carga viral se va a mantener más o menos, va a empezar a subir un poquito, y esta fase se le llama la latencia clínica, y ya tenemos la etapa crónica. Esta puede durar dependiendo si eres progresor rápido o no, desde poco tiempo hasta muchos años, cercano a la década, en que empiece a manifestar problemas. ¿Cuáles son los problemas que van a ocurrir? Pues dependiendo, cuando las células T han caído lo suficiente y hay una carga viral importante, pues va a haber enfermedades oportunistas. Y pues ya es un momento muy crítico para tratar. Vean, más o menos los valores normales de células T andan por 1200, ¿no? Linfocitos TCD4 que debemos tener por mililitro. Bueno, por microlitro, perdón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues aquí vemos, déjenme checar porque no estoy segura de ese dato. Las cargas normales, los valores normales de T. Ajá. Aquí que vamos a ver, pues ya todas estas enfermedades oportunistas, ya va a haber un alto número de copias virales, pues son virus que están circulando, entonces cuando hay un contacto que pone en riesgo, pues la persona, el receptor se va a poner se va a exponer a una alta cantidad de virus y pues probablemente se va a infectar. Esta fase final es la que conocemos como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta es la parte de SIDA que ya vemos, ¿no? Y fíjense, es muy característico dependiendo cuánto bajan las células T, qué enfermedades oportunistas se van a observar. Y vemos, pues desde esto, ¿no? Vamos a ver una linfadenopatía, van a caer las plaquetas, una trombocitopenia. Un tantito. Y bueno, aquí estamos hablando de lo que decíamos, el síntoma en la parte silenciosa desde el punto de vista clínico. Y cuando las células bajan, las cuentas bajan a 500 células por microlitro, pues vamos a ver infecciones oportunistas como bacterianas de la piel, herpes simplex, zóster, activaciones de zóster, infecciones por hongos en la piel y en la boca. Estos pacientes se pueden llegar a llenar de Candida albicans en su forma filamentosa, entonces básicamente tienen hongos en todo el sistema digestivo, lo cual es muy lamentable porque no pueden tragar, no pueden hacer nada. Afortunadamente, ahora ya con el tratamiento se ven menos casos de SIDA, pero sí son muy impresionantes, ¿no? Me tocó tener un excelente amigo que llegó a esta fase y fue muy triste. Cuando caen a 400 se va a ver este sarcoma de Kaposi, un herpes virus que genera estas pequeñas tumoraciones en la piel, negruzcas, ya lo vamos a ver cuando veamos los herpes virales, en general herpes, y les voy a mostrar herpes virus tipo 8. Caen un poco más,
Y recuerden que la tuberculosis era un problema relativamente controlado, pero lo trajeron de regreso al mundo estos pacientes con estas inmunosupresiones, tuberculosis. Con estas cuentas, pues normalmente es lo que vamos a ver. Más abajo, neumonías, criptococosis, toxoplasmosis, una serie de cuadros de este tipo. Y ya muy bajas las cuentas de CD4, pues vamos a ver citomegalovirus activado, linfomas y no recuerdo qué es MAC. Una disculpa por eso. Y bueno, ¿cómo es el riesgo de infectarte? O sea, el sexual es uno muy importante, pero hay otras vías de exposición que pueden llevar también a este tipo de infecciones. Y pues la ruta de exposición, si es por transfusión sanguínea, aquí estamos hablando del número de veces que va a ocurrir con base en 10,000 exposiciones la infección. En una transfusión sanguínea, 9,000 de 10,000 exposiciones va a ocurrir. Esa es la vía más frecuente por la que te puedas infectar. Afortunadamente, pues VIH es uno de los virus que se examinan en los paquetes sanguíneos, entonces el riesgo de que haya de que se pase VIH en un paquete sanguíneo es mínimo, o sea, básicamente pues la persona tiene suprimida la infección, tendría que, no sé si existe la posibilidad de que vaya ahí uno que no se detecte, que esté en el límite de detección y que pudiera infectar, pero básicamente es muy bajo. En el parto, por eso es importante, por eso hay niños afectados. En el parto hay una alta probabilidad, 2,500, el 25% de los partos nacidos de madres infectadas van a infectar a sus pequeños. Entonces es todavía significativo. Compartir agujas para el uso de drogas, pues 67 de 10,000 ya baja. El receptor en una relación anal, el 50 de 10,000, o sea, digamos, no es tan alto y aún así sucede. O sea, imagínense la cantidad de eventos que tienen que suceder y se dan, ¿no? Picadura con una aguja que atraviesa la piel, obviamente con secreciones que contengan al virus, 30 de 10,000. El receptor en una relación sexual vaginal, 10. O sea, vean la diferencia entre una relación anal y una relación vaginal. Y aquí no importa si hablamos de hombre o mujer, una relación anal aumenta 5 veces más el riesgo de contraer VIH que una relación vaginal para las mujeres. Un donador en una relación sexual anal, pensando que el receptor está infectado, baja 6.5 de 10,000. Un donador en una relación sexual vaginal, pensando que el receptor está infectado, 5. Y pues en el sexo oral aún sigue habiendo cierto riesgo. Por eso también todo esto es asumiendo que no se use condón. El condón sabemos que es una barrera adecuada, buena, suficiente si se usa correctamente, porque pues qué es lo que pasa muchas veces, lo usan ya hasta el final y de todas maneras hay exposición a fluidos y eso no es una protección real. El condón se tiene que usar todo el tiempo durante un coito. El diagnóstico actualmente, de hecho esto me falta actualizarlo, de última generación, detecta ambos, ya se han aumentado, sean más proteínas a esto. Es bipartita la prueba, va a identificar tanto antígeno viral como anticuerpos. Entonces hay anticuerpos monoclonales en la prueba, anti-P24, que es una proteína, la vamos a ver, que puede ser detectada en el virus, o también péptidos sintéticos para capturar anticuerpos anti-VIH. Y pues bueno, obviamente el sistema de detección, que pueden ser anticuerpos biotinilados o antígeno biotinilado, dependiendo de qué parte de la prueba estamos hablando. Y pues un reactivo de color. Ya no es como antes, cuando empezaron todas estas pruebas, pues se hacía la PCR y bueno, se detectaba, pero además había que hacer se hacía una ELISA para buscar proteínas virales, pero esa ELISA no era confirmatoria, se tenía que hacer un Western blot, porque de repente pues salían falsos positivos. Ahora, afortunadamente, ya están estas nuevas pruebas de última generación que van a decir sin lugar a duda si el individuo está o no infectado. Y pues se desarrolla el color. También hay pruebas rápidas que se basan en reacciones de este tipo. Entonces aquí están estas pruebas rápidas. Siempre nos aseguramos en el laboratorio de tener por alguna emergencia. Entonces también tenemos pruebas rápidas de esto, ¿no? Y aquí está.
Algo que es muy importante, que ha significado un reto tremendo para el control de la epidemia, es que es un virus altísimamente cambiante. Es un virus, este es un virus maldito, siempre digo, este es un virus maldito. La diversidad del virus de la influenza, si nosotros empezamos de una secuencia, pues ya sabemos que los virus van a empezar a diverger por estos mecanismos que tienen, que su polimerasa es propensa al error y una serie de cosas, pero también pues porque tienen otros mecanismos que les permiten, como este rearreglo de segmentos. Si nosotros lo vemos aquí como el punto inicial de donde surgen, pues vamos a tener variantes, ¿no? Variantes, conforme pasa el tiempo, es la fundadora, el original, y vamos a tener variantes. ¿Qué pasa en un individuo, en un solo individuo con una variante de VIH? Pues también vamos a tener una diversificación importante. Esto visto a nivel de individuo. Pero ¿qué pasa si nosotros lo vemos a raíz desde el origen del virus, que ya después vamos a hablar un poquito más adelante, se origina en República Democrática del Congo desde los 20, desde 1920. Aquí estamos tomando el análisis apenas desde el 97, pues desde la fundadora a cómo se ha ido diversificando en el mundo. Y esto es lo que vemos. Cada terminal, cada rama es una variante viral. Entonces, imagínense, nosotros estamos contra esto. Cosas con una evolución tan rápida como esto solo se ve en hepatitis C, creo. Esto es poco frecuente verlo. Este es un virus muy cambiante, porque además no solo tiene sus mecanismos de que no lleva a cabo una edición de su material genético, sino que también puede recombinar. Entonces, si una persona se infecta con la variante que está aquí y esta, pues va a salir una recombinante nueva, entonces ya tenemos otra rama por acá, una serie de situaciones de ese tipo que han puesto. Esto empezó en el 82, 20, ya 40 años lidiando con HIV. Y yo me acuerdo en aquel momento, porque en ese tiempo pues yo tenía la edad que ustedes tenían, ¿sí? No tantos, menos, más joven que ustedes. Pues se hablaba mucho, ¿no? De cómo se iba a tratar una vacuna. Se habló durante 20 años de una vacuna que nunca llegó, que sigue sin llegar. Y pues después, pues afortunadamente llegó la terapia antirretroviral que ha ayudado a paliar un poco los daños a los que ha llevado esta terrible pandemia, pero que no sigue siendo la solución. Sigue habiendo riesgos de la emergencia de variantes resistentes a los fármacos que se utilizan actualmente, aún en combinación. El VIH se clasifica de esta manera. Hay en realidad dos tipos, el VIH-1, que es el que tiene en jaque al mundo, el VIH-2, ambos surgieron en África, o es hasta donde se rastrean sus orígenes, tienen su similitud en algunos virus equivalentes en simios, y pues realmente el que hizo su salida fuera de África fue el VIH-1, del que se conocen estos grupos. Para el 2 existen estos grupos, pero no es tanta importancia epidemiológica, mientras para el tipo 1 está el N, el M, el O y el P como grupos. Abajo de esos grupos el más variante es el M, que también es el que más se ha ¿cómo se dice? Se ha diseminado por el mundo. Entonces aquí tenemos diferentes subtipos o clados dentro de esto, del M, y pues ya ven, de la A a la K. Y abajo de eso todavía tenemos subtipos. En el A, el A1 y el A2, en el F1 y el F2, entonces es muy, muy variable. Y todavía tenemos algunas formas recombinantes. O sea, claros productos de recombinación, que son los CRFs y los RFs. Entonces, este es el universo de variabilidad de estos virus. El VIH-1, que es el que les digo que genera el problema en el mundo, proviene del VIH de chimpancé, el que se conoce como el VIS, y el VIH-2 de otra especie de primate, el mongo mangabía humano. Y aquí está más o menos un árbol filogenético de cómo surge esto, cómo está a lo largo de todos, pues de todo el universo de primates no humanos distribuidos este tipo de virus, ¿no? Estos SIVs. Y aquí vemos de origen común, aquí HIV2 relacionado con el chimpancé.
no es cierto, es el 1, perdón. Y es que no se ve bien. Y aquí el HBI1, pues con lo que decíamos, con los monos mangabís, ¿no? Que tienen esta relación. Entonces son 2 eventos de emergencia zoonótica a partir de los primates hacia el humano de este virus. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Yo, pero es una más que nada como existencial otra vez. Ok, ¿quién es? Es que, Diana. Diana, a ver, Diana, claro. Bueno, yo hace tiempo escuché o leí, ya no me acuerdo, pero que decía que el virus provenía más que nada de las prácticas sexuales isofílicas. Entonces hay posibilidad de que, bueno, precisamente por esto, ¿no? De que viene del chimpancé. Entonces hay posibilidad de que es eso, o es por la semejanza que tenemos con no, de hecho sí, se habló mucho de eso a nivel morboso durante algún tiempo. Pero se piensa más bien que fue una situación de cazadores, nuevamente, así como con ébola. Que obviamente en África, igual que en China, igual que en México, pues nos comemos todo lo que hay allá afuera, ¿no? Básicamente. Entonces, de hecho, hay algún lugar en el planeta que ahorita no recuerdo que, por ejemplo, los puños de los simios son como una delicatessen, ¿no? Del sitio. Como también aquí ahorita decían en China, el pangolín es así como una comida súper exótica, ¿no? Entonces, obviamente, para que haya eso en las mesas de las personas que quieren vivir experiencias, tiene que haber cazadores. Y hay cazadores que van, tan solo véanse ahorita sus manos. Ustedes no se dedican a nada cercano a la cacería. Y tratan de ver si su piel es realmente íntegra. Probablemente no. Yo traigo como una mordida y 2 rasguños de Darwin, ¿no? Entonces, imagínense si yo fuera y cazara ahorita, si esto estuviera sangrando, y además me corté con una pantalla que se rompió de mi computadora. ¿Cazas? O sea, ¿qué es lo que requerimos para la transmisión de este virus? Continuidad de fluidos, ¿cierto? Y te expones a suficiente carga, es muy probable que acabes infectado. Entonces se piensa que así fue como llegó VIH a nosotros. O sea, el otro no se descarta, pues está más loco, ¿no? Además ya recordemos que tendría que haber sido el pobre monito el receptor. Entonces las probabilidades son muy bajas. Entonces muy probablemente fue un evento de cacería. En cacería, como saltó esto. ¿Por qué? Pues es la forma, ¿no? Yo sé de mucha gente, por ejemplo, que muy locamente también se ingiere la sangre de animales. No sé si ustedes lo sepan. En algunas regiones, en algunos sitios o culturas, ingerir la sangre fresca de un animal silvestre es como sinónimo de que vas a adquirir fuerza y esto, ¿no? En México se hace con los toros, pero en otros países se hace con otro tipo de animales. Entonces, todo ese tipo de prácticas nos lleva pues a exponernos. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahí tenemos los 2 VIH. Entonces, el VIH en realidad se han rastreado a muchísimas muestras que se tienen guardadas. Afortunadamente, siempre hay cosas guardadas en los nitrógenos líquidos y en los ultracongeladores del mundo. Entonces, se ha rastreado este virus. Realmente el que generó el problema en los 80s, les digo, ya vamos a hacer 40 años viviendo con esto, fue aislado en el 59 en República Democrática del Congo. Y se ha hecho una estimación de hasta dónde se ha encontrado el ancestro común y se sabe por estudios de reloj molecular que data más o menos de los 20 tardíos. Perdón, bueno, cercano a los 30. Estudios de reloj molecular han logrado indicar que VIH se originó, por lo menos en la población humana, cercano a los 30. Entonces tardó, mire, silentemente el virus ya estaba ahí por 30 años. No, perdón, por 50 años, porque empezó el problema como en el 81, 50 años. Y pues de ahí ya no hubo quien lo detuvo. Mucho tiempo para que se adaptara, para que hiciera su mejor papel una vez que entró a población humana. Y bueno, hablando del grupo M, vean esta cosa horrorosa de los 20 de ese virus. Y con las variantes que se han aislado, estos son varios lugares en África, esta parte, y también aquí América, ¿no? Cada uno de los colores, pues Kinshasa, que ha sido un lugar donde también ha habido problema con ébola, otras poblaciones, aquí tenemos Américas, y vamos viendo cómo ha ido divergiendo desde ese original, desde ese fundador,
a cada una de las variantes conforme pasa el tiempo. Y vean, de esta sola tenemos ahora este terrible escenario de variantes. El grupo M, que es el que más afecta, lo veíamos allá atrás, parece haberse diseminado de República Democrática del Congo hacia otros países de África en los 20. Entonces, bueno, pues son solo algunos de las cosas que se sabe. Aquí comparan el grupo M y el grupo O y cómo ha ido divergiendo de acuerdo al tiempo y pues una de mutación, ¿no? De acuerdo, mutación, y en las poblaciones solamente este es un estudio en esta población de Kinshasa, en África. El VIH realmente se introduce a Norteamérica, que les digo que los casos empezaron en los 80s, desde el Caribe aproximadamente en 1971, es lo que se han estimado los estudios, y pues ¿dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos, ¿no? 71 aproximadamente, aquí empieza todo el problema con nosotros. Bueno, el VIH es un retrovirus del orden nortervirales, es un virus que pertenece al grupo 6 en el esquema de Baltimore, es RNA de polaridad positiva, contiene una retrotranscriptasa y un montón más de enzimas, lo vamos a ver. Pertenece a la familia del retroviridae, el género lentivirus, y mide aproximadamente 100 nanómetros. Y si nosotros vemos cualquier arreglo por computadora de este virus, vamos a ver lo variable, lo increíblemente variable que es. Es un virus muy heterogéneo y no se comprende, o sea, lleva proteínas de todo tipo, pero no es algo que ustedes vean que la población es homogénea. Bueno, ya lo veíamos que influenza también es un poquito, a lo mejor se debe a esta capacidad de variación o algo por lo que sea tan heterogéneo. Y bueno, pues tiene una envoltura, tiene estas proteínas importantes, GP120, GP41 que está en la base, de hecho parece un trímero, esta proteína P17, la proteína de la nucleocápside, que es la P24, sus dos cadenas, que tiene una razón de ser dos cadenas de RNA de polaridad positiva, o sea, es bicatenario. Bueno, no bicatenario, porque son idénticas las cadenas. RNA, toda la proteína que rodea, la de la nucleocápside, la P7, obviamente contiene una buena cantidad de retrotranscriptasa, otras proteínas que contiene la integrasa, porque necesita integrarse al DNA, factores accesorios, de todo tipo, un montón, los vamos a ver para la siguiente clase, como NEF, BIF, EBPR, una serie de componentes. Y ahí está una micrografía electrónica de este pequeño compañero. A nivel genético, como muchos otros retrovirus, contiene estas proteínas GAC, la polimerasa, la proteína de envoltura. Les digo, estos factores varían un poco, los factores accesorios, e importantemente estas secuencias, LTR, los Long Terminal Repeats, que son los que le van a permitir realmente integrarse al genoma. Entonces, caracterizado por los tres genes, le digo GAC, POL y M, son lo que caracteriza cualquier retrovirus, y pues varios genes accesorios y reguladores. Así como hemos ido viendo con otros virus, es importante las secuencias que tienen reguladoras para poder, de hecho aquí hay residuos coactivadores, es decir, que pueden unir factores que van a permitir una transcripción muy eficiente de este. Este virus no tiene un sitio específico en el genoma para integrarse. Se puede integrar a diferentes sitios, que es lo que necesita nada más, que haya una cromatina laxa y que aparentemente haya una histona 3 metilada. Son dos condicionantes, entonces, y que esté aparentemente en cercanía al poro nuclear por donde ingresan estas cebras. Bueno, ya no son las cebras, ya serían del material retrotranscrito. Lo vamos a ver un poquito más en la siguiente sesión. Y pues aquí son varios de los factores que lleva. Y bueno, pues ahí está, ¿no? La retrotranscriptasa, la integrasa, las proteínas de superficie que decíamos. Y voy a cerrar con la sesión del día de hoy, las diferencias entre los genomas del VIH1 y VIH2. Se dan cuenta, realmente el H2 tiene algunos factores diferentes, de hecho han sido nombrados de forma diferente. Vemos la estructura básica de GAC, POL, EMP en ambos, pero pues aquí vemos, en vez del factor accesorio
Aquí está BPX, mientras aquí está BPU. Sería una de las cosas. Y pues el tamaño también varía ligeramente entre uno y otro. Y pues más o menos son casi 10,000 pares de bases los que hacen de este virus una cuestión bastante desafortunada para quienes lo sufren. ¿Comentarios hasta acá, muchachos? ¿Preguntas? Abran sus camaritas, porfa, tantito. Nada más, si nos va a subir las presentaciones. Ya están casi todas. Si no se han metido, ya están casi todas. La única que les falta es la de coronavirus y esta. Todas las demás ya están ahí. Sí. Sí, por eso nada más en esas. Sí. Gracias. Todas eventualmente las subiré. A lo mejor no hoy, porque ahorita tengo tutorial y luego tengo 3 horas más de clase, pero sí. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Déjenme tomarla. Ay, déjenme. Porque la última vez casi no tenía fotos para mi informe, mi triste informe del mal. ¿No? ¿De nada? ¿De nada? Espérenme tantito. Que los pego aquí. Mejor. Les decía que vamos a, ¿cuándo piensan que nos convenga más hacer el examen? Antes de irnos de vacaciones. Rápido. Tenemos 2 opciones. Tenemos este viernes y tenemos el siguiente, perdón, tenemos este jueves. ¿El jueves todavía, el jueves que entra, tenemos clase? De este jueves en 8 ya no. Solamente sería de el lunes de la siguiente. Bueno, entonces la opción es que tengamos examen este viernes o les puedo hacer el examen. De todas maneras va a ser para casa. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo hacemos? Díganme ustedes también cómo andan de todo lo demás que tienen que hacer. Pues yo preferiría este jueves, pero no sé los demás. A ver, chicos, de una vez vamos a hablar de eso rápido. Este jueves no, yo digo. ¿Eh? Que yo digo que este jueves no, porque es que tenemos